Bien, en este video vamos a hablar sobre los conjuntos conexos. Bien, para hablar sobre ello, hablaremos previamente de algunos temas que son importantes para definir los conjuntos que son conexos. Me refiero a conjuntos abiertos relativos y conjuntos cerrados relativos. Entonces, bien, comencemos con conjunto abierto relativo. Dado en un conjunto X, un subconjunto de Rn, y A, un conjunto que está dentro de X, decimos que A es un abierto en X o abierto relativo de X cuando existe un abierto U de Rn tal que el A se expresa como la unión, digo, como se expresa como la intersección del conjunto X con ese conjunto U abierto. Bien, gráficamente esto quiere decir que si ustedes tienen un conjunto así como el X, ¿no? Digamos que todo esto está dibujado en el plano. Y ustedes agarran un conjunto abierto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, este conjunto U. Resulta que esta intersección que está aquí, que vamos a colocar de color verde, esta intersección que hay, toda esta línea, vamos a dibujarlo como una línea, ¿no? Como una línea. Cada ser conjunto abierto, esto también debe estar abierto seguro. Entonces esa línea en color verde vendría a ser el conjunto A. Y como están viendo, está haciendo la intersección de este conjunto X y el conjunto abierto. Entonces, los abiertos que son relativos a X o que son abiertos en X son de esta forma, como intersecciones del conjunto, de un conjunto abierto U con el conjunto X, ¿no? Ese sería un abierto relativo. Un ejemplo sería, eh, aquí tenemos el A, el conjunto de puntos de R2, tal que menos 1, tal que X variante menos 1 y 1 y Y vale 0. Pregunta si es que ese conjunto es o no un conjunto abierto en el conjunto X. Bien, entonces comencemos dibujando el conjunto X. Si nosotros usamos el plano cartesiano, el conjunto X vendría a ser la línea Y igual a 0, o sea, vendría a ser el eje X. Vamos a pintarlo al eje X. Acá está el color azul. Bien. Y entonces el conjunto A vendría a ser medido, vamos a colocar este conjunto de otro color, vamos a usar rojo, o mejor color negro. De menos 1, 1 y Y igual a 0. Entonces es un subconjunto dentro del A, digo dentro del X, el A está dentro del X. Acá observamos entonces que el A está dentro de X por esta descripción, que era la descripción que definía el conjunto X. Pero hay algo particular que va desde menos 1 hasta U. Entonces, ¿quién vendría a ser el conjunto X? Pues prácticamente sería este segmento, ¿no? Color negro, ¿no? Ese vendría a ser el conjunto A. Ay, me equivoco, le he vuelto, bueno, acá voy a pintarlo de nuevo. Entonces, este conjunto, que parece un intervalo, ¿no? En el eje X, dentro del conjunto, ese sería de ser el conjunto A. Bueno, el conjunto X será el conjunto azul, que viene a ser todo el eje X, ¿no? Entonces, este conjunto será que es abierto, un abierto relativo en X, este A. Bueno, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque si ustedes trazan, digamos,
una, un disco abierto, como este, así, de centro, digamos de centro el origen y radio 1. Ahí van a notar pues que es justamente ese disco D, vamos a llamarle, que es un conjunto de puntos X, Y, ¿no? De R2 tal que eh, X cuadrado más Y cuadrado menor que 1. Bueno, es una bola, ¿no? Entonces vamos a colocarlo una bola de radio 1 y centro en el origen, ¿no? Acá podemos colocar 0, 0, ¿no? 0, 0. Entonces, este conjunto interactuado con el X, ¿no? O el X interactuado con el conjunto, da justamente conjunto. Entonces, eso es un ejemplo que podríamos considerar como conjunto abierto. Ese vendría a ser el conjunto que está en la definición. Es abierto porque es bola abierta, ¿no? Entonces, este conjunto A es relativo. Es abierto en X. Entonces, la respuesta es afirmativa. Es un abierto en X. Bien, entonces así como existe la definición de conjunto abierto relativo, también existe la definición de conjunto cerrado relativo. Un conjunto cerrado relativo, recordemos que en general cuando solamente hablábamos abiertos y cerrados en Rn, cerrado se definía cuando su complemento era un conjunto abierto, ¿no? Su complemento, ¿no? Su complemento del conjunto, ¿no? Pues acá es algo parecido, pero ya no va a ser un complemento respecto a todo Rn, sino el complemento respecto a X, a su conjunto, ¿no? Entonces, dado un conjunto X, un subconjunto de Rn, y F, un subconjunto de X, decimos que F es cerrado en X o que es cerrado relativo de X, cuando su complemento en X es un abierto en X. Entonces, el complemento se refiere a esto, a que X menos F, ¿no? Que sea un abierto, y que sea abierto pues quiere decir que se escriba como intersección de X, intersección U, un abierto. Por ejemplo, si tenemos este conjunto X, el conjunto X dado por los puntos X, Y, tal que X es igual a 0, eso vendría a ser el eje, ¿no? El eje, bueno, el eje Y. Y mientras que el F, ¿quién es? F es el conjunto de puntos de R2, tal que claro, X igual a 0 también sigue siendo el eje X, ese es un conjunto de X mayúscula, pero Y es menor o igual que 0. Entonces, diga si F es o no un conjunto cerrado en X. Bueno, entonces, al igual que antes, vamos a dibujar, por ejemplo, solamente el eje. Vamos a colocar el color verde. Vamos a dibujar el conjunto X de color verde. Ya, ahí tenemos todo el eje X, ¿no? Ese vendría a ser el eje, todo el eje Y, mejor dicho, vendría a ser el conjunto X. Mientras que F solo es una parte, vamos a colocarlo de color azul. Todo lo que está por debajo del eje, del origen, ¿no? Todo esto. Y entonces acá, todo lo que está acá abajo, queremos saber si es que viene a ser lo que está debajo del origen. Acá está el origen 0, 0. Queremos saber si es que este conjunto es conjunto cerrado en X. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Bueno, si recurrimos a la definición, tenemos que colocar X, calcular X menos F. Y esto como conjunto
vendrían a ser los puntos de x, y en R2. Tales que, claro, el hecho de que esté en x hace que cumpla que x minúscula sea igual a 0. Pero el hecho de que no esté en f hace que esto es lo que falle, ¿no? Que y sea menor o igual que 0. Entonces lo contrario sería que y sea mayor que 0. Ese sería el conjunto complemento respecto a x. Entonces, claro, estaba hablando del complemento respecto a x, porque otro sería el complemento respecto a todo Rn. A Rn, no, mejor dicho, a R2. Entonces vendría a ser la parte de arriba, ¿no? La parte superior. Y eso se puede expresar como una intersección de un conjunto X y de conjunto abierto, un abierto en R2. La respuesta es que sí, porque ustedes podemos componer justo estas dos condiciones, indica esto que es X y esta otra indica que es el que va a ayudarme a definir un conjunto abierto. Entonces, prácticamente esto podemos escribirlo como X intersección U, donde U es el conjunto de puntos de R2, ¿no? Tales que Y es positivo, ¿no? Y claro, esto como producto cartesiano vendría a ser R por R positivo, así. Que es un conjunto abierto. Bueno, si no lo dejamos así, nomás, con expresión y mayor que 0. Entonces ahí tenemos que el x menos f es abierto. X menos f es abierto. ¿Abierto dónde? En x, solo en x, ¿no? Pero eso implicaría que f sería entonces, ¿no? Eso implica que f es cerrado en x. Bien, ese sería el ejemplo. Una vez entendido el concepto de conjunto abierto y cerrado relativo, ya podemos hablar de los conjuntos conexos. Bueno, conjunto conexo, para un conjunto X que está en Rn, decimos que ese conjunto X es conexo si toda descomposición, por descomposición vamos a entender que se escribe como una unión de dos conjuntos abiertos, A y B, dos conjuntos, apenas dos conjuntos abiertos. ¿No? De conjuntos abiertos ¿abiertos qué? Abiertos relativos de X, o sea, conjuntos abiertos X. A y B, ambos son conjuntos abiertos X. Que sean no vacíos, tengan que cumplir necesariamente que estos dos conjuntos abiertos se intersecten. O sea, que la intersección es no vacía. Entonces, esa sería la definición de conjuntos conexos. Algunos autores se prefieren definir la conexidad previamente con el concepto de escisión. Pero acá yo he optado por colocar el concepto de conexidad directamente. Básicamente, si un conjunto se llega a escribir como una unión de dos abiertos, ¿no? A y B, dos abiertos. Y justamente los dos abiertos, todo esto conforma el X. Y estos dos abiertos, son relativos en X. En un principio, este conjunto B podría estar así, de repente no hay ninguna intersección, pero dice que para que sean conexos, tiene que haber una intersección, si no, no serían conexos. Entonces, esto. Entonces, para toda descomposición que haya, claro, para toda descomposición que haya de una unión de dos conjuntos abiertos, estos no podrían ser disjuntos, ¿no? No podrían estar así como indica aquí. Tenían que haber siempre una intersección. O sea, siempre que admite una descomposición de abiertos relativos en X, abiertos relativos de X, y que sean no vacíos, bien importante que sean no vacíos, ¿no? Entonces se va a cumplir esto, ¿no? Este hecho, que sí tiene que haber una intersección. Eso para toda descomposición A y B. Un ejemplo. Tenemos aquí, nos dice que si el conjunto unitario conformado por un solo punto, ¿no? Un punto de Rn, es o no conexo.
La intuición prácticamente nos dice que un conjunto conexo es cuando no se puede separar, no es inseparable por conjuntos abiertos, claro, abiertos relativos, ¿no? Entonces, por intuición, por simplemente un poco de sentido común, un punto no se podría descomponer en dos conjuntos abiertos, ¿no? ¿No? Entonces, aparentemente la respuesta es que sea, que sí es conexo. Pero ¿cómo justificamos formalmente con la definición que está arriba? Dice toda descomposición. Entonces, dada una descomposición, ¿no? Dada una descomposición, vamos a hacer la demostración formal, digamos. Dada una descomposición, X igual a A unión B. Y A y B son relativos con A y B abiertos relativos de, de X y no vacíos, ¿no? No vacíos. Importante que sean no vacíos. Bien, el hecho de que sean no vacíos, entonces tienen que contener algún elemento del X, porque recuerden que el A está dentro del X. El X, si fuera un conjunto muy grande de muchos puntos, puede que entonces el A y el B tienen que contener algún elemento dentro de X. Habría para escoger muchos elementos, ¿no? Si fueran infinitos elementos. Sin embargo, el conjunto X apenas tiene un único elemento. Y si son no vacíos, implica que ambos tienen que contener necesariamente al punto A. No hay de otra, porque si están dentro del X, entonces eh, se tiene que necesariamente, ¿no? El A tiene que pertenecer al A y el B, el A, mejor, otra vez el A, la minúscula, el punto, también pertenece al B. Eso por el hecho que sean no vacíos, ¿no? El conjunto A y B, ¿no? Porque si fueran vacíos, tal vez alguno de ellos, uno sí puede contener al A y el otro no, de repente algo así, ¿no? Pero no, en este caso sí tienen que estar ambos. Bueno, esto ya entonces nos dice que la intersección pues es no vacía, ¿no? O sea, el A y B, el A minúscula pertenece a la intersección A intersección B, o sea, es no vacía. Por tanto, el X es conexo, ¿no? Entonces, solamente está cumpliendo la definición. Por tanto, X es conexo. Entonces, estamos demostrando formalmente porque este conjunto unitario es conexo. Entonces, claro, el sentido común ya nos decía eso, pero si queríamos hacer encajar con esta definición de conexidad, pues teníamos que haber hecho esa descomposición y con la cual es una descomposición arbitraria. No es una descomposición eh, fija, ¿no? Sobre todo es una descomposición arbitraria. Bien, eso ocurre entonces para cualquier descomposición AB que puedan haber. Bien, si hemos hablado de un conjunto unitario, o sea, un conjunto apenas de un solo elemento, que ya sabemos que es conexo. Entonces, ¿qué será de un conjunto que tiene dos elementos? Dos elementos que sean diferentes. ¿Será un conjunto conexo? Pues bien, en este caso, esto, ¿qué nos dice la intuición? Que si tienes dos puntos, entonces seguro que estos ya van a ser, estos sí se van a poder componer en dos abiertos relativos, ¿no? ¿Cómo verificamos eso? Bien, entonces, para verificar esto, de que realmente sí se puede descomponer en dos abiertos, pero sin embargo estos dos abiertos sean abiertos relativos de X, ¿no? Sin embargo estos dos abiertos sean no vacíos y que pase que, porque no, ay, discúlpame, vamos a formular otra vez. O sea, por sentido común,
estos dos puntos que conforman el conjunto X, ¿no? Ese conjunto de dos elementos, se ve que no van a ser conexos, ¿no? Porque como pueden ver, esto y esto, pues no se puede colocar en una sola pieza, sino en dos piezas aparentemente. Entonces se ve intuitivamente que no van a ser conexos. La demostración formal, para ver que realmente no son conexos, es usando una propiedad que tiene Rn, que es la propiedad de Hausdorff, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dos puntos A y B, sabemos por la propiedad de Hausdorff que van a existir dos abiertos. Un abierto para A, que vendría a ser, por ejemplo, una bola, ¿no? Digamos. Y otra bola para el punto B, los cuales van a ser disjuntos. Entonces acá, digamos, va a haber una bola, digamos. Una bola o un abierto, ¿no? Bolas, por ejemplo. Bolas, bola de radio R, centro A. Y bola de radio S y centro B. Entonces, por la propiedad de Hausdorff, sabemos que existen esas dos bolas. Entonces, por la propiedad de Hausdorff. Bien, entonces por la propiedad de Hausdorff existen esas dos bolas eh, que son disjuntas. ¿Y qué con esas bolas disjuntas? Pues, ¿qué pasa? Que si nosotros intersectamos esas con el conjunto X, vamos a obtener lo siguiente. Entonces tenemos que el X intersectado con la bola BRA, ¿no? La bola de radio R y centro A, apenas va a dar el punto A. Y claro, porque no podía estar el B también, porque el B está fuera de esa bola, ¿no? Entonces, solamente daría esto. Y también, ¿qué más? Vamos a poner esto más allá. Y similarmente el X cuando intersectan con la bola BSA, B, la intersección apenas da el B. Similarmente, ¿no? Entonces, de aquí A y B, este conjunto y este unitario, ¿no? Y este otro conjunto unitario son abiertos. Abiertos en X. Serían abiertos en X porque justamente se expresa este conjunto por la expresión anterior. Por ejemplo, el conjunto unitario A se expresa como la intersección del conjunto X con un abierto de Rn. Entonces, esto nos permite decir que este conjunto unitario es un conjunto abierto relativo de X. Y similarmente el conjunto unitario B. Entonces tenemos dos conjuntos abiertos, ¿no? Abiertos en X, no vacíos, ¿no? No vacíos. ¿No? Hemos encontrado entonces, eh, ¿no? Y claramente abiertos relativos, no vacíos, eh, disjuntos y disjuntos, ¿no? Y esto, ¿por qué se está aprovechando? O sea, mmm, disjuntos, dos conjuntos son abiertos vacíos, no vacíos, disjuntos, para que definen, vamos a poner acá, definen la descomposición. Una descomposición para X, ¿no? Descomposición. X como A. Bueno, esto originalmente es el conjunto AB, ¿no? Pues eso claro se puede escribir como A unido con B. Y eso vendría a ser el conjunto A y el conjunto B mayúscula, ¿no? Los conjuntos, estamos encontrando acá una descomposición de dos abiertos relativos de X que son no vacíos y también son disjuntos. Esto ya incumple la definición de conjunto conexo,
porque en conjunto conexo nos dice que si ustedes llegaran a encontrar una o sea, para toda descomposición del conjunto en cuestión, ¿no? Que quieren que sea, que ver si que sea conexo. Y si esa descomposición de conjuntos abiertos es abiertos relativos a X son no vacíos, debería cumplir necesariamente que son intersectados, ¿no? O sea, se intersectan entre ambos conjuntos. Sin embargo, acá estamos viendo que este, son no vacíos, pero disjuntos. Al ser disjuntos, no cumple ya la propiedad que define un conjunto conexo. Entonces, existe una descomposición, la descomposición conformada por el conjunto unitario A y B, que son abiertos relativos en X, que son no vacíos y que son disjuntos. Entonces, ¿qué concluimos? Pues que el X no es conexo. Por tanto, X no es conexo. A veces en lugar de decir conexo dicen disconexo dentro de la definición de conexidad. Cuando un conjunto no cumple la conexidad, dice que es disconexo. Una propiedad que se utiliza mucho eh, en el análisis en general o también en la geometría, es una propiedad de una caracterización de los conexos que indica que en esta proposición que los conexos, por ejemplo en Rn, eh, ¿no? Los únicos conexos se caracterizan por ser los únicos conjuntos de X que son abiertos y cerrados en X. O sea, que los únicos abiertos, a ver, otra vez, formulemos un conjunto se dice que es conexo si solamente si los únicos subconjuntos dentro de X que son abiertos y cerrados a la vez, ¿no? En X son el conjunto X y el vacío. O sea, no hay otro más que esa, esos abiertos, solamente el X y el vacío. Entonces prácticamente una forma de ver los conexos es solamente observando si es que cuáles son los abiertos, los únicos abiertos y cerrados que están dentro del conjunto X. Conjuntos abiertos y cerrados relativos en X que sean solamente el X y el vacío. No solamente no puede tener otros conjuntos abiertos y cerrados a la vez. Bien, entonces, ¿cómo demostramos esto? Primero veamos que la ida, ¿no? Por ejemplo. Los conjuntos, los únicos conjuntos abiertos, ¿no? Bien. Entonces, dados A y B, ¿no? A y B abiertos en X, ¿no? Ah, no, dado A, no solamente dado A. Dado A, un conjunto abierto y cerrado en X. ¿No? Este es un abierto y cerrado en X. Entonces lo que queremos saber es si es que este A solo tiene la chance de ser o X o el vacío, ¿no? ¿Por qué es que este A tiene que ser necesariamente uno de los dos nada más? No le queda de otra. Bueno, resulta que el A al ser cerrado, podemos hallar su complemento respecto a X, ¿no? O sea, miren, si ustedes tienen esto, ¿no? X menos A. X menos A, por ser un conjunto cerrado, va a ser un conjunto abierto. Entonces vamos a colocar acá. Eh, vamos a escribir aquí, déjenme ver. ¿Cómo? A es cerrado en X
Claro, X menos A es abierto en X. Ya. Es lo que queremos. Lo que tenemos, ¿no? Por la observación. Así tenemos la siguiente descomposición. O sea, así se tiene que X lo pueden escribir como el A unión X menos A. Entonces, acá tenemos un abierto. Y acá también tenemos un abierto, ¿no? Claro, abiertos en ¿dónde? Abiertos en X, ¿no? Abierto en X, ¿no? Abierto en X, abierto en X. Entonces, estamos viendo que el X se está descomponiendo como una unión. Una unión de dos abiertos en X, ¿no? Entonces, eh, claro, un caso sería si es que el A fuera vacío o si no lo fuera, ¿no? Si fuera vacío, claro, teníamos lo que dice aquí, ¿no? Ya tenemos que los únicos abiertos son cerrados y abiertos y cerrados es el X o el todo conjunto vacío. Si el A fuera vacío, ¿no? Ya acabaría, ¿no? Esa parte, o sea, sí cumpliría lo que dice aquí en esta conclusión, ¿no? Pero ¿y si no lo fuera? ¿Qué le queda? Debería quedar que sea igual a X. A ver, veamos entonces. Supongamos que es no así. Suponiendo que A es no vacío. Ya. Eh, bien, tenemos eso. ¿Qué pasaría con X menos A? Bueno, tal vez antes de haber dicho esto, así, bueno, sí podemos colocar así. Como esto, ¿no? El A. Si ustedes lo intersectan con X menos A, claramente esta intersección es vacía, ¿no? No, porque uno es el A y el otro es el complemento del A. No hay nada de intersección entre ambos, ¿no? Además, ambos son subconjuntos del X, ¿no? Dentro del X. No, tanto el A como el complemento de A. El complemento, este complemento, ¿no? X menos A. Son subconjuntos de X. Entonces, no habría nada de intersección. Entonces, como este es intersección vacío y X es conexo, ¿qué nos dice la conexidad? Pues bien, vamos a marcar con color verde. La conexidad nos decía, si ustedes tienen una descomposición, ¿no? De abiertos, ¿no? Para el X, acá está esa descomposición. Y qué es, y bueno, si no vamos a ver arriba ya. Acá en la definición. Si ustedes tuvieran una descomposición para el conjunto X de abiertos relativos en X, ¿no? Que sean no vacíos, debería cumplir necesariamente que la intersección entre ambos es vacía. ¿Ya? Entonces acá hay varias cosas, ¿no? Descomposición, abiertos relativos y también no vacíos. Y de 100 se cumpliría que la intersección es no vacía. Sin embargo, acá en lo que tenemos aquí, sí tenemos una descomposición, ¿no? Una descomposición. Acá está, la descomposición. Tenemos que uno de ellos es no vacío. El otro, X menos A, no hemos colocado nada, que si es o no vacío. Pero sí sabemos que la intersección de ambos abiertos es vacío, ¿no? Entonces, el hecho de que sea conexo, ¿qué implicaría? ¿Será que X menos A es no vacío o es vacío? Bueno, si fuera no vacío, X menos A, esto diría, no estaría cumpliendo esto, ¿no? Que implicaría que
necesariamente la intersección entre estos dos abiertos relativos sería no vacío. No, ya no podría. Entonces, como esta intersección es vacía y el X es conexo, no le queda más que a otra que X menos A sea vacío. Sigue que... vamos a mejorar esta escritura. Se sigue que X menos A tiene que ser necesariamente vacío. Porque si fuera no vacío, no cumpliría la definición de conexidad. Entonces, X menos A es vacío. Por tanto, A tendría que ser X. Y entonces estaría demostrado lo que habíamos dicho acá arriba. Este A, que era un conjunto abierto y cerrado, ¿no? Si no fuera vacío, solamente le queda que sea X, ¿no? Todo el X. Claro, si fuera vacío, pues también tendríamos la otra, ¿no? Entonces está cumpliendo lo que dice aquí, que los únicos subconjuntos abiertos y cerrados en X son el X, el propio X y el vacío. Entonces teníamos la demostración de la primera parte, ¿no? La demostración de la recíproca. Lo haríamos por contradicción. Vamos a suponer que no es conexo, ¿no? Porque lo que queremos demostrar es que sea conexo, ¿no? Supongamos que no es conexo. Suponga que X no es conexo. Esto quiere decir que no para toda descomposición se va a tener todas las propiedades que definen un conjunto conexo, sino que en alguna va a fallar, ¿no? Entonces, eh, existe una descomposición, ¿no? O sea, ¿no? Que no sea conexa quiere decir que existe, ¿no? Luego existe. O cuando coloco sea, ya se entiende que es porque existió, ¿no? Una descomposición. Entonces, sea A y B abiertos, no vacíos en X. En X. Tales que, o tal que, ¿no? Bueno, acá tenía que ser en plural, tales que. El X se puede descomponer como A unión B. Y al tener todas las condiciones de que sea de la definición de conexidad, ¿no? Que hay una descomposición de abiertos de en X y que sean no vacíos. Bueno, si estamos colocando toda esa condición, entonces la que no está cumpliendo es de que el A intersección B es no vacío. O sea, en este caso estamos considerando una descomposición de dos abiertos, que en este caso sí da vacío, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con este caso? Eh, se tiene, eh, se tiene que eh, el X menos A, el complemento, sería igual a B. No, justamente porque son disjuntos y porque ambos conjuntos están dentro del X. Entonces tendría esa propiedad. Que ambos, como son disjuntos, entonces el X menos A sería el mismo B. Pero B es un abierto, ¿no? Se tiene que X menos A es igual a B, es abierto. Un abierto en X. De aquí entonces vamos a obtener que... ¿Qué sería A? De aquí A es cerrado. Cerrado en X. Entonces estamos viendo aquí que, que la, aparte de haber sido abierto en X, también es cerrado en X. Entonces el A es abierto y cerrado. Y es no vacío, ¿no? Entonces,
como A es abierto y cerrado y no vacío, eh, no vacío vamos a poner acá, que es importante. ¿Qué le queda, no? Por la, por la hipótesis que se tiene, los únicos abiertos en X que son, los únicos conjuntos en X que son abiertos y cerrados son el propio X y el conjunto vacío. Bueno, vacío no es, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Que por hipótesis estamos colocando que ambos conjuntos aquí no son no vacíos, el A y el B. Entonces el A no es vacío. Entonces, ¿qué le queda? Que sea exactamente el X, ¿no? Se tiene que el A tiene que ser el mismísimo X. Es lo que pasa. Ya, eso pasaría. ¿Y B qué tendría que ser? Luego, entonces, claro, vimos acá que X menos A es igual a B. Entonces, si el A está haciendo X, a B ¿qué le queda? Que sea vacío. Luego B es vacío. ¿Podrá ser posible eso? La respuesta es no. Contradicción. Pues el B es no vacío. Entonces, esta contradicción se obtuvo de haber supuesto que X no es conexo. Entonces, ¿qué concluimos? Que X sí es conexo. Por tanto, X sí es conexo. X es conexo. Bueno, acá. Conexo. Listo. Entonces, con eso hemos conseguido demostrar esa caracterización bien famosa que todo el mundo utiliza en análisis, en geometría, en varios cursos, ¿no? En varias materias que tienen que ver con conjuntos conexos, ¿no?